José. Oiga, para los televidentes que no la están viendo, hoy está Katy Dolan espectacular. Katy, le voy a contar algo que me dijeron ayer. Viene bien combinado usted con ella. Sí. Dice que ese es rosa viejo. Ese colorcito que ella usa y el Royal Blue son sus dos favoritos, ¿no? Y bueno, cualquiera se le ve bien. Dice Raúl Montenegro que nosotros, usted, porque yo le dije que aquí la decisión la toma usted y Noemí. Noemí. Que es la que manda aquí, las mujeres son las que mandan. Nosotros hablamos de Katy y él dice, bueno, pero yo quiero verla. Y resulta que en la página que sale, parte de estos comentarios y los nacionales e internacionales, no sale la imagen de Katy Dolan. Entonces él se ríe porque dice, yo conozco a Katy y ella es una muchacha muy linda, ¿no? Pero no la veo. Entonces todo el mundo se queda y bueno, ¿y quién es esa diva que se está describiendo ahí? Bueno, esa diva es compañera talentosa nuestra, además de presentadora, especialista en imagen, moda, en todo. Ella, el talento y la belleza se le derraman. Algunas cosas que le quiero comentar. El caso de Ricardo Martinelli. Permítame, he hecho un trabajo para ustedes que lo he consultado con abogados, porque yo no soy especialista, pero como yo no soy abogado y me cuesta igual que ustedes entender estos procesos, voy a tratar de darle algunos elementos para que usted tenga cómo se puede usted enfrentar las cosas que debe tener en consideración cuando lea el fallo que hizo el Tribunal de Juicio. Porque hay muchas cosas que los abogados saben, pero que nosotros no sabemos. Entonces veamos algunas cosas que usted debe saber. Esto está exactamente así desde el punto de vista del procedimiento legal. Primero, el Tribunal de Juicio, que estaba viendo el caso de Ricardo Martinelli, el Tribunal de Juicio en términos generales no debe conocer detalles de un caso hasta que repartan el auto de apertura del juicio oral. Este es el único medio de referencia con que cuenta el Tribunal de Juicio al momento de iniciarse el desarrollo del juicio oral. Y todo aquel que le diga, como lo dijo el juez Ugaz, de que él se había leído el expediente, él no se ha podido leer nada. ¿Ok? Bien. 2. Le corresponde al Ministerio Público en este caso, a pesar de que este caso en la fase intermedia se desarrolló en la Corte Suprema de Justicia, le corresponde al Ministerio Público la carga de la prueba de todos los elementos admitidos en la fase intermedia. Las partes, es decir, la acusación y la defensa, renunciaron a un número plural de medios probatorios, de manera que, al ser evacuadas, no se constituyen en pruebas. ¿Qué es lo que está en prueba? Lo que está en el juicio oral. Lo que no se presentó ahí no existe. No existe. Cosas que no deben ocurrir. 1, que por lectura se quiera introducir documentos no consignados en la ley. Y 2, que se plantee como perito a un testigo. Viola, entre otras, el derecho a la defensa, el derecho al contradictorio y el principio de la oralidad. ¿Qué es el principio contradictorio? Bueno, toda tesis tiene que tener su antítesis. O sea, yo pongo yo digo que José Blandón se robó 10, el fiscal tiene que presentar el contradictorio de que no se robó. En el proceso, eso es parte del principio. Y todo el sistema penal acusatorio tiene como principio básico la oralidad, es decir, todo lo que tiene que ocurrir ahí en el proceso. Déjeme seguir aquí, que perdí. Aquí está. No hubo acceso a las evidencias digitales, discos compactos y documentales que no fueron develadas en debida forma a la defensa en la etapa intermedia, por cuanto uno solo de los abogados de la defensa, el licenciado Carlos Carrillo, tuvo acceso visual a los documentales por espacio de unos días y la reproducción de los mismos estuvo vedada. Esto, según las partes, fue sometido a recursos de amparo, los cuales no habían sido pronunciamientos. El Tribunal de Juicio optó, antes de los contrainterrogatorios, darle a la defensa el derecho que sacaran las copias documentales y digitales para que contasen
con base al interrogatorio y al medio para sacar adelante el contradictorio. ¿Qué quiere decir? Porque mucha gente habla de esto. El señor Mejía, en su calidad de juez de garantías, le negó a la defensa de Ricardo Martinelli tener acceso a los documentos que servían para defenderlo. Eso es violatorio de los principios del derecho penal acusatorio. Bueno, y esta gente a cada rato hace eso, desde la Procuraduría. Además de eso, pero el tribunal de juicio lo hizo y por eso tuvieron acceso. Y en el contrainterrogatorio es que usted pudo entender algunas cosas que estaban ocurriendo. Se le indicó a las partes que el escrito, se le indicó a las partes que del ejercicio anterior reservaran sus argumentos y alegatos para la etapa correspondiente, lo que en su totalidad sería entonces objeto de valoración conforme al derecho de tutela judicial efectiva en el marco de las pruebas que se incorporaron al juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que es por eso que usted se enteró, ¿no así? Que el disco que se había preparado lo había hecho el señor director de la Consejo de Seguridad y no el señor del testigo protegido ese. Y ahí se enteró usted de eso. Es por eso, quizás, digo yo, y es una especulación ahora, que en la Corte no dejaron que la defensa viera esto. La defensa cada vez que el Ministerio Público invocó uno de los medios probatorios digital o de los 7 cuadernillos, dejó sentada que la develación efectuada no convalidada, lo que en derecho debió darse en la etapa intermedia, a espera del contrainterrogatorio tal como el tribunal lo dispuso. El Ministerio Público se limitó a sustentar que los elementos probatorios fueron admitidos y que por ello deben practicarse y que todo el caso del tribunal de juicio sería quien le asignara el valor que en derecho corresponda. Lo que hizo el tribunal de juicio fue corregir una parte de la bestialidad de Mejía, de los desastres que se estaban haciendo en la Corte Suprema de Justicia. La vigencia de la valoración de las pruebas conforme a la sana crítica, el respeto a la libertad probatoria, la inmediación tenida por el tribunal en las pruebas evacuadas. Todos estos son elementos que usted debe tener en consideración cuando usted va a leer este documento. La aplicación del artículo 381 del Código Procesal Penal en materia de valoración de prueba. La prueba, mire esta cosa que es importantísima. La prueba obtenida con inobservancia de las formas y condiciones establecidas en este código o que implique violación de derechos y garantías del imputado previstos en la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Panamá y el Código no tendrán valor ni servirá como propuesta para fundamentar una decisión judicial. Y esta es una base importante. Voy a dejarlo aquí porque mañana voy a seguir con esto. ¿Esto por qué es importante? Porque como principio fundamental de sus derechos, no del Martinelli, de suyos, los míos, los de Fernando, los de los camarógrafos, los de Cate, los de todos nosotros, están determinados porque ningún fiscal, ninguna autoridad puede obtener pruebas contra usted ilegalmente. Por ejemplo, nadie puede entrar a mi casa y entrar sin un permiso judicial de revisión. Por ejemplo, nadie puede ponerme preso a mí y dentro de la cárcel amenazarme y presionarme para que yo declare culpabilidad, por ejemplo, contra Fernando. Eso es ilegal y como consecuencia eso no tiene ningún valor. Ustedes vieron desfilar por las pruebas las trajo la Fiscalía. Gente del Consejo de Seguridad que expresó cómo fueron sometidos, mujeres y hombres, a presiones, a vejaciones. Ustedes conocen de gente que está presa o estuvo presa, que fueron presionadas para hacer cargos contra otros. Eso es ilegal. Igual que plantar pruebas, igual que esto que se hizo con el CD, la prueba digital, que no hubo una protección adecuada de la seguridad de ese, y por eso el perito, ¿no?, dijo que él no podía garantizar que lo que estaba ahí fue lo que él vio. Y además, utilizar testigos como peritos, eso no funciona. ¿Por qué?
Porque el fiscal que está haciendo una sustentación no puede sorprender a la defensa suya con cosas que la defensa no ha tenido acceso con anterioridad, porque ¿cómo lo va a defender usted? Claro. Pero todos esos principios fueron explicados en forma contundente y están en el fallo. En el fallo. Mañana le voy a hablar sobre cada uno de los puntos de la acusación y cómo el Tribunal de Juicio observó esto. Estos principios generales y de valoración fueron violentados en la Corte Suprema por el magistrado Mejía y por el fiscal de la causa. Y aquí no se entró, el tribunal no entró a la consideración del tema fundamental de hacer una acusación sin imputación, ni siquiera entró a eso, porque el tribunal hizo lo que tenía que hacer. Me llegó el documento, se abrió el juicio oral con los documentos que llegaron allí. Punto. No entró esa consideración que sí entramos nosotros porque nosotros no somos el tribunal. Estas cosas de valoración son, ¿y por qué es importante que usted y yo sepamos esto? ¿Porque somos abogados? No, porque es que ahí estamos nosotros tarde o temprano, uno de nuestra familia, alguien estará en juicio y usted tiene que, los derechos ciudadanos, humanos, no son objeto de negociación. Tienen que ser objeto de respeto por las autoridades. Por eso cada vez que un policía lo para a usted y le dice, ¿para dónde va usted? Él no tiene ese derecho. Usted tiene derecho a la libre circulación. Yo, por ejemplo, creo que el policía ese es una violación a los derechos míos. Yo me resisto a esas cosas. Sí, Yo no regateo ni debato sobre mis derechos. Yo simplemente los hago cumplir. Y siempre es el deber de un ciudadano hacer que los derechos se cumplan. Estas valoraciones, que son, digamos, pinceladas de este caso, nos van a servir a nosotros. Porque mañana le voy a explicar de los casos que se aplicaron contra Martín de Liz, por qué el tribunal decidió que era no culpable. Porque la carga de la prueba no lo demostró. Yo se los voy a explicar con datos, de manera que tenga todo esto en la mente, ¿no? Y si tiene alguna duda, léase un poquito en el Código Procesal Penal, léase las reglas fundamentales, que es un artículo filosófico. Y todos seremos mejores. En la medida en que usted sea un ciudadano que conozca la ley y la Constitución, usted defiende la democracia. Bien. Quiero hablarles de dos temas rápidamente. La ley que se presentó ante la Asamblea Nacional, que se conoce como la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Hay un artículo que aparece hoy, dos artículos, los dos aparecen en la Estrella de Panamá. La APP son máquinas para promover la corrupción. Un artículo de Marco Gandásegui, duro artículo. En algunas de ellas no coincidimos, pero es un buen artículo para entrar al debate de este tema. Este es un tema que hay que discutir. Y dos, hay uno que es el editorial de Gerardo Berroa en la Estrella, que se llama Irresponsabilidad en las finanzas. Y él hace un análisis allí de lo que es esta irresponsabilidad y cómo en el caso de Argentina, con Macri, esa irresponsabilidad llevó al país donde está. Te lo recomiendo. En el caso de la APP, a mí me llama la atención. Primero, quiero felicitar a la Asamblea Nacional por dos hechos. Uno, porque esta es una discusión que hay que profundizarla. Esto no se está aprobando tambor batiendo, cosas que no cometan el error de estar aprobando leyes que no son consultadas, porque al final esa ley no tiene valor, tiene legalidad, pero no tiene legitimidad. Y no hay nada peor que leyes sin legitimidad. En la democracia la legitimidad la da el poder constituyente. ¿Cuál es el poder constituyente? El pueblo. Ese es el poder constituyente. Fíjense que me llama la atención. Primero que se esté discutiendo la ley de APP, primero que la ley de contrataciones públicas. Porque el marco jurídico que ampara a la APP es la ley de contrataciones públicas. Entonces yo creo que uno debe, lo primero, siempre es lo primero. Debieron comenzar primero por la ley de contrataciones públicas, salir de eso, ese es el marco conceptual de todo esto, y después la APP, que es la que descansa sobre esto. Entonces, en ese marco de APP, de lo que yo conocí, no sé si le han hecho algunos cambios, con respecto a todos estos, de las compañías que habían llegado a acuerdos, todo lo que dice en esa APP ahí,
lo que yo vi. Estoy por conseguir la que se discutía, aprobó en primer debate. Es inconstitucional y es violatorio a una serie de leyes que yo les leí aquí la vez pasada. Pero me pareció muy rápido el debate. Nosotros necesitamos que la gente aprenda estas cosas. Yo creo que la comisión le dio en primer debate una discusión que no fueron al fondo. Además, esta tiene que ser una ley que sea tan clara, tan cristalina como el agua, en el sentido de que no debe tener centralizaciones de poderes, no debe tener segundas y terceras interpretaciones, no debe tener capacidad de discrecionalidad del funcionario, debe promover la inversión y debe tener términos realistas. Hay debates sobre las APP, hay un sector de la sociedad que dice que esto es la privatización. ¿Así? Nosotros les explicaba, tenemos experiencia en empresas estatales exitosas, como les hablaba del Canal de Panamá, en empresas mixtas. Por ejemplo, AES Panamá es una empresa mixta, Fortuna Panamá es una empresa mixta, Enel Fortuna es una empresa mixta, en la que nosotros tenemos un porcentaje importante y es rentable, no se constituye en carga, pero tenemos empresas que hasta ahora no son eficientes y son, al contrario, son empresas que muestran pérdidas. Uno es el IDAN, la otra es la transmisión, la empresa de TESA, para darme, hay un montón de empresas en Panamá Bueno, que fueron... en teoría, Tocumen casi es una empresa mixta. Pero Tocumen no deja pérdidas. Sí. O sea, yo hablo de empresas que Pero dejan debería pérdidas. dejar más. Claro, deben ser más eficientes. Yo estoy de acuerdo con Fernando en eso. Pero la APP tiene que ser concebida como ley, como una ley que facilite la inversión privada y que quede claro para la mayoría de los panameños para qué es. Además, hay un sector importante de los trabajadores que está opuesto a esto. Entonces, mi trabajo es, en los casos del gobierno es, explíquele eso a los trabajadores. Veamos argumento por argumento. Creo que el uso de las APP no significan privatizaciones, pero sí comparto las preocupaciones de los trabajadores y del intelectual Gandásegui con respecto a algunas dudas que crea como está redactada la ley. Por eso es importante que la Asamblea hizo. Y la otra cosa que creo que la Asamblea hizo bien, y ojalá lo hiciera con más temas, es el de trasladar una comisión de la Asamblea a Darién. Es bonito estar hablando de la Amazonia, pero tenemos que hablar de la destrucción de los bosques nuestros en Darién. Me parece prudente que la Asamblea vaya allá. Ojalá la Asamblea tome la decisión de ir a Colón y ver cómo está Colón Centro. Eso es una guerra. Y quisiera pedirle respetuosamente al presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, y su comisión, que se trasladen a Colón a ver el problema que significa el proyecto de desarrollo urbano que se hizo allí y cómo vamos a salir de ese hoyo. ¿Para qué? Para que los colonenses tengan la ciudad que se merecen, una ciudad que sea... La ciudad mejor planificada de Panamá. Tiene su mejor diseño, pero está vuelto un desastre, de verdad. Fue una zona de guerra. Entonces tenemos que saber qué vamos a hacer. Entonces creo que siendo los diputados los representantes directos de esas comunidades, de todo el país, me alegra que estén yendo a Darién, me alegra que estén haciendo esto, me alegra que sean parte del equilibrio de poder. Y quiero hablarle de un tema que nos tiene a todos ya no siquiera preocupados. Voy a usar una palabra suave, cabreados. El problema eléctrico. Desde el lunes, tuvimos apagones en todo Chiriquí. Aquí se producen apagones y nadie explica nada. Escuchaba y leía en algunos medios comunicaciones de las empresas de distribución eléctrica hablando de sus futuras inversiones y que habían hecho tales y cuales inversiones. Entonces yo creo que es bueno que el gobierno nos presente las cifras. Exacto. Y yo les quiero sugerir lo siguiente. De acuerdo a lo que yo he visto y de lo que sé, las empresas de distribución eléctrica no están haciendo el trabajo para la que la hemos contratado. Voy a poner algunos ejemplos concretos. Usted es cliente del sistema eléctrico. Usted tiene, póngase, que hacer 3 reclamos. 1, el primer reclamo que usted quiere hacer es sobre, usted considera que su cuenta de luz es muy cara. ¿Dónde usted va?
Lo primero que hace es que si usted llama por teléfono le ponen un call center que no saben un cariño de lo que usted está diciendo. Está en Colombia. Y después le dicen pague primero y después hablamos. Y como usted no tiene tiempo porque tiene que trabajar, tiene que ganarse el día, entonces usted dice, bueno, no voy. Donde más reclamo de los servicios públicos existe es en luz. Pero no existe el volumen porque la gente no cree que presentando el reclamo. Bueno, las agencias de distribución tienen la responsabilidad de la atención al cliente. Y ese servicio se ha deteriorado a tal nivel que no existe tal atención al cliente. Sí. Salen facturas con montos que no tienen explicación con respecto al consumo histórico de ese cliente, residencial, comercial, industrial. Y usted va allá, la primera respuesta es pague y después hablamos. Si usted está al día, de acuerdo a la reglamentación, usted tiene derecho a hacer reclamo y ellos ese reclamo no lo pueden tomar como mora a usted, si usted está al día. Son ellos los que tienen que ver. Lo que pasa es que de ahí usted tiene que ir a la CEP, entonces la CEP es otro lío para que lo atiendan, entonces usted tiene que perder tiempo. Ustedes se imaginan este tráfico. ¿Por qué? Porque por haber externalizado el proceso, las agencias, las empresas de distribución eléctrica, ahorrándose dinero, han reducido el nivel de atención al público. Entonces, si fuera al revés, si usted consume 1000 kWh y por alguna razón se factura 500, usted al día siguiente tiene un inspector de ellos para revisar el medidor porque usted está robando. Y lo principio es el siguiente: ninguna factura que pase la media histórica debiera salir al mercado. Sí. No debiera. Entonces yo creo que el gobierno debe hacer lo que por ley debe hacer, que es un análisis de auditoría al sistema tarifario, para ver si de verdad lo que usted está recibiendo como factura es lo que es, y si están aplicando, si están haciendo la lectura correspondiente a su consumo, y 3, si están aplicando, si usted recibe subsidios, si lo están aplicando sí o no. Eso solo se sabe cuando uno hace un audito al sistema. Y el gobierno y la Autoridad de los Servicios Públicos debiera exigirles a las empresas de distribución eléctrica la mejora del servicio de atención pública del público. Haga la prueba. Porque es que a mí me escribe el ingeniero Wolfram González diciendo, las compañías eléctricas siempre, y sobre todo en Panamá Oeste, que es yo creo que un problema desastre. que va más allá ya de la comprensión, la continuidad del servicio y fluido eléctrico, las compañías siempre le echan el muerto de Tesa. Voy para allá. Estoy hablando, ahora mismo estoy hablando solo de factura y comercial. Pero fíjense ahora este problema de las fallas, de las fluctuaciones de voltaje y de los apagones. Las fluctuaciones de voltaje ciertamente pueden tener dos orígenes. Puede tener un origen de fallas en el sistema de transmisión eléctrica de alta tensión, y eso puede provocar estos voltajes. Pero la mayoría de los apagones locales ocurren porque se disparó un breaker, porque hubo una tormenta que tumbó un palo que cayó. El problema es el tiempo que toman para atender esto. Es imprevisto, sí. Porque como ese servicio también lo han externalizado, las compañías negocian con las subcontratistas y las subcontratistas también tienen que tener ganancias y la ganancia se obtiene minimizando el costo. Entonces no hay una atención rápida y tampoco hay una campaña de mantenimiento adecuado a los transformadores, responsabilidad de las empresas de distribución eléctrica. Entonces yo le quiero pedir a la Autoridad de los Servicios Públicos que nos haga público cuál es el nivel de inversión anual de los últimos 10 años que han hecho las concesionarias de distribución eléctrica. Y usted se va a dar cuenta de lo que le voy a decir. Lo pactado en ellos, recuerde que las empresas de distribución eléctrica son empresas reguladas. Es decir, el Estado le establece a ellos los parámetros técnicos de pérdida, de técnicos, de calidad, a cambio de darle una tasa de retorno garantizada en función de lo que dice la norma que debe tener. Es regulada. Entonces yo me pregunto,
¿Cuáles son los niveles de inversión que han realizado? Las empresas de distribución eléctrica no están realizando ni siquiera los niveles de inversión pactados para la calidad de sus servicios. Lo que están haciendo es maximizando sus ganancias y entonces también al maximizar sus ganancias, maximizan sus pérdidas contra usted. Entonces ya a la hora de la regulación, son empresas reguladas. No hay que inventar absolutamente nada. Aquí no estamos contra ninguna empresa, aquí estamos contra la calidad del servicio que esas empresas están brindando, que es mala. Si alguien tiene alguna duda, váyase allá a Raiján, a Veracruz, váyase a Chorrera, váyase a Coronado, váyase. ¿Y cómo afecta a la industria del turismo esta incapacidad o esta falta de calidad? Váyase a Tonosí, váyase a Chitré, váyase a Santiago. Y si usted tiene una queja en Santiago, no hay agencia de Chitré, usted tiene que venir a Chitré. Esto es un desastre. Entonces también la Autoridad de los Servicios Públicos debe emitir una instrucción para hacer un audito técnico al sistema de distribución eléctrica. O sea que en las áreas revertidas no han invertido un centavo. No, es que no hay mantenimiento. Sí. Entonces, fíjese en la poda. Gran parte de los cortocircuitos que ocurren, tanto en transmisión de alta tensión como de mediana y baja tensión, son los árboles. ¿Y de quién es responsabilidad la poda? De las empresas, una de transmisión cuando le toca la línea de alta tensión y las otras. Entonces, ¿a qué le echan la culpa? Cuando es de verano, no, lo que pasa es que se queman. Sí. ¿Y por qué no tienen limpias las líneas? 2, no, que el problema es los robos. Sí, el robo es un delito, robar luz. Robar lo que sea es un delito. Pero ella no es la responsabilidad de esto. La responsabilidad de esto tiene que ver mucho con que en las grandes aglomeraciones como es Arraiján, como es Arraiján y Chorrera hoy, las acometidas para mantener el suministro de energía eléctrica no son suficientes. Es decir, los niveles de inversión en distribución que deben hacer esta compañía no son los requeridos para mantener un servicio de confianza, mantener la confiabilidad del sistema. Entonces, ¿qué se está produciendo? Usted como cliente está teniendo fluctuaciones de voltaje, daños que le hacen le dañan sus aparatos, B, le dañan sus... Y cuando eso no afecta las plantas de producción de agua, entonces ahora tiene usted doble efecto, luz y agua. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que poner el cascabel al gato. Y se acabó. Y nosotros tenemos que hacer que la empresa de transmisión haga los mantenimientos. ¿Cuándo la empresa de transmisión debe limpiar las líneas en invierno, para que en el verano cuando se queme? Y eso tiene que darle por contrato. No dan un solo contrato, hombre, divida eso. El tramo de Panamá a Chorrera la hace una empresa de Chorrera, el tramo de Chorrera tal la hace otra empresa. La otra, y usted lo va a dar, y usted se carga, alguien tiene que encargarse del mantenimiento de esto. Pero no hay. No hay. Pero peor todavía. Usted se ha fijado que las empresas de distribución eléctrica le echan la culpa o a transmisión o a generación. Y nunca dan la cara. No. Y llame usted a ese call center. Y ya usted quisiera darle con el teléfono a alguien. Porque cuando son las 4:30, 5, usted está viendo que se está haciendo de noche y usted sabe el problema este. Y póngase a pensar los hombres y mujeres que tienen que salir de su casa. Y que normalmente lo que hace es que cuando llega a las 8 de la noche ya usted tiene que preparar la comida para el día siguiente porque usted sale a las 3, 4 de la mañana para enfrentarse a un tranque. ¿Así? Y cuando usted regresa lo que hay, o no hay agua o no hay luz. O no hay ninguna. O se le dañó a alguien o le robaron. Así es que estamos viviendo nosotros los panameños. Entonces yo creo que he visto por ahí unas campañitas de las empresas de distribución eléctrica diciendo que van a invertir 560, 60 millones. Yo quisiera saber si eso ya lo había invertido. Sí. Porque los niveles de inversión que están realizando no son lo suficientes para garantizarnos, ¿qué cosa? A, confiabilidad. Y B, compensación directa con el alto precio que estamos pagando de la tarifa eléctrica. No solamente que estamos teniendo un mal servicio, sino que el costo promedio de residencial
es alto, innecesariamente alto. Después le explico eso, pero yo quisiera detenerme aquí en esto, porque es importante. Porque yo veo la estadística, bueno, nada más que hay 1000 y pico en el año, sí, pero es que la gente está cabreada de llamar ni a la SEP porque ya no sabe usted a dónde ir. Antes, cuando existía el IRRE, usted iba a la agencia de pago y en la agencia de pago estaba la gente que atendía al cliente. Y le explicaban los cargos, le explicaban los costos, les explicaban, y si usted tenía un problema, le mandaba un inspector, el problema de lectura. La gente tiene seria duda que estén leyendo. Exacto. Pero la gente con frecuencia recibe recibos con alto consumo sin justificación y no tiene dónde reclamar. Pero usted está pagando por ese servicio. Esto es en el servicio eléctrico. Si le hablamos del servicio de telefonía y del servicio de internet, usted está pagando por una internet de una velocidad que no existe. Es inferior a lo que usted pagó. Que no llega ni siquiera a la mitad de lo que siempre la gente contrata. Y yo les planteo esto porque ayer nosotros hablamos de seguridad. Ese es un tema. Sí. La seguridad es la que nos preocupa a nosotros. El otro tema que nos preocupa a nosotros es este costo de los servicios públicos. No hablo solamente de luz. Hablo del servicio público de agua. Hablo del problema. Mire lo que pasó en Arraiján y tuvimos 5 días sin luz. Sin agua. Perdón, sin agua. Y se fue la luz. Y se fue la luz. Y encima de eso, nadie nos da una explicación exacta de qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos que mejorar esto para ser competitivos, pero también para llevarle bienestar a la gente. El agua, la luz, el celular, la recolección de la basura, el tranque que nos genera a nosotros la irresponsabilidad de muchos conductores. Ayer le explicábamos al director de la policía estos tranques que se forman ahí en el viaducto, porque todo el mundo vivo, hay gente que hace la fila, la mayoría, entonces vienen unos vivos y se quieren colar, y entonces al colarse crean un cuello de botella en la entrada, y entonces en la avenida de los Mártires, la cantidad de vendedores en las calles y nadie los quita, porque todo el mundo quiere ser popular. Lo que tenemos que poner orden. Allí lo que pasa es que usted tiene que estar esquivando vendedores, y en ese desquite usted va retrasando, y cada segundo que usted retrasa su marcha hacia adelante, sí, está creando un tranque para atrás, multiplicado. Entonces, cosas sencillas como esta tenemos que atender, pero cosas complicadas, como este problema de distribución eléctrica, hay que meterle la mano y dejar de estar haciéndole caso a los que nos están diciendo las empresas de distribución eléctrica que no nos están diciendo la verdad. Y hay que aplicar el reglamento y el acuerdo firmado entre ellos y el Estado, porque esta distribución eléctrica es una empresa cuyos servicios están regulados. Y yo lo primero que propongo es que a esas empresas se les exija mejorar la atención al público como problema fundamental y se les haga un audito al sistema tarifario y al sistema de distribución eléctrica de este país. Así es. Información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar con una de las candidatas a directora de la Caja del Seguro Social. En esta presentación que queremos hacerle aquí en Next de todos los candidatos, vamos a hablar con un ejecutivo también de la Caja del Seguro Social, citas electrónicas. Vamos también a tocar el tema del agua con uno de sus exdirectores. ¿Realmente el IDAN está tan mal como dicen? ¿Y qué solución tiene? Aquí me escribe alguien, me dice que ya tiene el proyecto de la APP, la que ya se aprobó. Sí me funciona. Si me lo puede dejar aquí en Next, se lo agradezco. Así es.